existencia de este fenómeno y vamos a un poco a conversar sobre el aspecto. Luego vamos a ver cómo la biodiversidad del Perú está conocida en la actualidad y ese encuentro entre cambio climático y biodiversidad del Perú, qué naturaleza tiene. Vamos a hablar un poco también cuál es la influencia del cambio climático global en el Perú, con algunos datos de algunos especialistas. Vamos a ver cuáles son las zonas que se han afectado y en qué medida. Y luego vamos a discutir un poco así de manera general y abierta la información requerida para evaluar la influencia de este fenómeno sobre la biodiversidad peruana. ¿Okay? Bien, en realidad, a pesar de que hay, como les digo, todavía especialistas que dudan al respecto, la existencia de un cambio climático global es una realidad. Y es fácil de evidenciar por observaciones a nivel global. Aumento de temperaturas del aire, aumento de temperatura del océano, derretimiento de nieve y hielo, aumento del nivel medio del mar, son algunas de las características que a nivel de todo el planeta son detectables. La temperatura media global, como vemos en esta gráfica, se ha incrementado de manera casi exponencial, desde el año 1850 hasta el año 2000, así como el nivel medio del mar, y mientras que la cobertura de nieve del hemisferio norte ha disminuido. Entonces, estos impactos a nivel de todo el globo son evidencia de este cambio. Podemos verlo de manera local, como por ejemplo en el Kilimanjaro, donde hay una disminución del área total de hielo presente de manera bastante fuerte en los últimos años. O podemos verlo viendo cómo ha cambiado la temperatura a través del tiempo, ¿no? Los modelos que vemos aquí en realidad son modelos bastante ajustados a valores utilizando termómetros, es decir, valores bastante exactos, y lo que podemos observar es que en general el planeta está casi 1 grado más caliente que en las décadas del 60 al 90, de manera tal que en realidad estamos en una época de calentamiento acelerado. Si retrocedemos en el tiempo, los datos paleoclimáticos recogidos a través de las observaciones de las burbujas de aire que quedan en el hielo a través cuando se congelan los glaciares y observando los isótopos principalmente de oxígeno presentes, nos pueden dar datos de hasta varios miles de años atrás. Y lo que podemos observar es que algunos modelos se han ajustado más o menos a esta oscilación. Es verdad, existe una oscilación natural de las temperaturas, donde hay épocas con temperaturas altas, que llamamos épocas interglaciares, y épocas con temperaturas bajas, que llamamos épocas glaciares. Sin embargo, esta oscilación normal en la historia geológica de nuestro planeta se ha visto con una aceleración evidentemente no natural. Si ustedes observen en la última parte de nuestro gráfico, lo que vamos a ver es que en negro se ven las observaciones reales medidas con termómetro, y lo que podemos observar es de que ninguno de los modelos de estas publicaciones que vienen con datos desde hace miles de años se ajustan a esta elevación muy rápida de la temperatura, es decir, está rompiendo los modelos naturales que podríamos seguir con los datos geológicos, ¿no? Entonces, evidentemente sí hay una aceleración de este cambio de temperatura y este incremento de temperatura. ¿Cuánto va a ser el cambio de temperatura en el futuro? Bueno, esto no es una ciencia exacta, ¿no? En realidad son recopilación de mucha información y modelos de diferente tipo meteorológicos. Pero podemos decir que existen dos grandes grupos de proyecciones, ¿no?, de los cambios climáticos para el futuro. Tienen diferentes nombres. Podemos decir que los cambios de menor, que consideran menos variación, son los del grupo de las B, como el B1 que está marcado en azul, y aquellos escenarios donde se supone que los cambios son mayores, donde las temperaturas van a variar hasta 4 grados, como vemos ahí para el 2100, son aquellos que llamamos A, como A1, F1 y así otros modelos de diferente denominación. Indico esto porque vamos a ver luego cómo se ajustan los datos para el Perú, para los modelos tipo B y los modelos tipo A, ¿no?, que son modelos, digamos, extremos, del cambio menor en el caso del B y de cambio mayor en el caso del A. Este cambio climático que hemos
tratado de documentar en estas pocas diapositivas, en realidad se encuentra con la biodiversidad del Perú, ¿no? Está de más decir que el Perú es un país especialmente diverso. Para algunos especialistas puede ser el país más diverso del mundo, si sumamos el total de organismos, y a pesar de que su extensión es muy pequeña. En esta sección de la clase les voy a dar una pequeña recopilación de información de cómo estamos en conocimientos de la biodiversidad del Perú, para luego ver cómo esta va a poder ser o cómo es posiblemente impactada por el cambio climático. Estamos en un lugar especialmente importante y con unas características geográficas que nos hacen tener un rol importante en este tema, tanto porque somos diversos como también porque nuestra posición permite digamos, estudiar el impacto del cambio climático de manera bastante particular. Una posición geográfica tropical, la presencia de un océano especialmente rico, el Océano Pacífico, la presencia de una extensa selva, la selva amazónica, el ecosistema con más diversidad terrestre, y en especial la presencia de la cordillera de los Andes, que nos marca como país en un país andino con una gradiente altitudinal bastante notoria. Esta gradiente altitudinal hace que tengamos una compleja topografía, que nuestros espacios cambien en corta distancia. Somos uno de los pocos países donde podemos pasar de 0 metros de altitud a 4.000 metros de altitud en menos de 3 horas o de repente 2 horas y pico, ¿no? Sino un viajecito a Ticlio y ya estamos bastante alto, ¿no? Y esa complejidad topográfica, a la vez, a diferencia de que algunos años se planteaba, pueden establecer una estabilidad climática que disminuiría el impacto del cambio climático en la zona andina, como vamos a discutir brevemente posteriormente. Bueno, y esos cambios topográficos, esa posición tropical, lo que hacen es una variación en nuestros paisajes, un contraste entre lugares muy secos, lugares de baja altitud, lugares muy altos, con vegetación pequeña, y bosques amazónicos muy cerrados, muy húmedos, con temperaturas altas y árboles muy altos, ¿no? Entonces es un país de contrastes, como decía Raúl, ¿no? Es un contraste entre seco, húmedo, entre desierto y selva. Y por supuesto el mar, ¿no? Pero de él no voy a hablar mucho. Para eso tenemos un especialista, el doctor Tarazona estará exponiendo sobre lo que particularmente sucede en el mar. Pero el mar también es definitivamente es un factor clave en el entendimiento de los procesos de cambio climáticos, porque la influencia de la corriente de Humboldt ha marcado las características de contraste justo que estábamos conversando anteriormente para nuestro país. La presencia de la corriente de Humboldt ha hecho de que tengamos el país casi dividido en dos partes, ¿no? La parte seca y la parte húmeda, dividida por el divorcio acuario, como se llama, o el divorcio de aguas en la parte más alta de los Andes, hacia el Pacífico, ambientes secos, y hacia el Atlántico, ambientes húmedos. Esta diversidad de ambientes, de paisajes, también de formas de vida, ha hecho de que se haga tan compleja nuestro país, nuestro territorio, que existen varias formas en que se ha querido dividir o clasificar. Algunas basadas en características, digamos, ecosistemáticas o ecológicas, y otras más bien en características de la biota en sí. Casi se puede decir que existen esas dos tendencias en las escuelas de clasificación de territorios vigentes, ¿no? La clasificación a través de las características ecológicas, a través de las características de temperatura, de precipitación, topográficas, y a través de las características florísticas o faunísticas de una región. Y son clasificaciones ecológicas y clasificaciones biogeográficas, ¿no? Ambas complementarias. Acá algunas de las que voy a mostrarles, pero rápidamente. Bueno, esta es la clasificación de zonas de vida. Los que han llevado o están llevando el curso de ecología, se les enseña esta clasificación, ¿no? De Holdridge, en la cual simplemente con datos
de clima, se puede determinar qué zonas de vida están aquí. Es útil, se ha utilizado bastante y se sigue utilizando para justamente ver el cambio climático global, cómo cambia las zonas de vida, pero lamentablemente en el Perú tiene una escasa, es un escaso reflejo de la realidad, sobre todo por la complejidad de nuestra topografía y por que las condiciones edáficas modifican mucho las características en la vegetación de la selva, lo cual no se nota en este sistema. Las ecorregiones de Antonio Brac son muy conocidas, una simplificación, 11 ecorregiones basadas en las características paisajísticas principalmente, también de utilidad, pero de una simplificación de repente demasiado para estudios más particulares. Unas son las regiones ecológicas de Zamora, en las cuales se incluyen las características de suelo y que hace que esta sea una división un poco más precisa de las regiones ecológicas, sin embargo sigue siendo una simplificación. Olson en el 2001 publica para todo el mundo las ecorregiones y en esas son las que estarían incluidas en nuestro país. El mismo Olson publica biomas en el sentido de grandes comunidades, ¿no? En el sentido más fisionómico de la clasificación, no teniendo en cuenta las características paisajísticas, sino las características de las formaciones vegetales, y las divide en esas cuatro biomas. Y ya desde el punto de vista biogeográfico, es decir, ya no de la paisaje ni de las características climáticas, sino más bien de la distribución de los organismos. Uno de los más utilizados clasificaciones es la de Morrón en el 2001, ¿no? Que es posterior a la de Cabrera y Willich, que es de repente la más conocida por nosotros. La de Morrón divide en estos territorios biogeográficos, ¿no? Este año estamos publicando con un tesista mío, Bernie Brito, una clasificación biogeográfica también basada en corotipos. Corotipos son áreas que tienen una flora particularmente, digamos, particular, ¿no? Diferente a las demás. Y él ha trabajado en su tesis con corotipos o áreas corológicas basadas en una de las familias más importantes en el Perú. Es la segunda en diversidad del Perú, que es la Asterácea. La primera son las orquídeas. Sin embargo, trabajar con orquídeas es un problema. No sé si porque las orquídeas son muy complicadas o por si los que se dedican a estudiar las orquídeas son muy complicados, de repente por las dos cosas. Y no tenemos una clasificación muy clara de la diversidad de orquídeas. En cambio de Asteráceas sí, ¿no? De Asteráceas tenemos más o menos, hay mucho que conocer, pero tenemos por lo menos algunos especialistas nacionales y varios internacionales. Entonces, basados en esa información y dividiendo en unidades altitudinales y políticas nuestro territorio, se ha creado estos corotipos que prontamente serán publicados y creo que van a poder ser útiles para ver temas sobre gestión también. Sobre la biodiversidad, bueno, la biodiversidad conocemos que es un